Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl y David? David era un muchachito contra Goliat, ¿no? Y salió a decirle a Saúl que él iba a enfrentarse al gigante, y Saúl le dice, pero pues a ti te va a hacer añicos, tú no eres ni soldado, no sabes pelear, por lo menos ponte mi armadura, ¿no? Y se la pusieron y le quedaba grande y no podía moverse y nada, entonces dijo, yo no puedo ir con esto. Yo no puedo salir a pelear con esto, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, esto explica perfectamente lo que Dios nos está diciendo en Efesios 6, es ubícate adentro de Dios y observa que Él tiene su armadura puesta, ¿no? Y entonces permítele a Él ser el que pelea la batalla. Y tú vas a, pero esta es otra vez una parte electiva, vas a permanecer. Y si permaneces en Él y te fortaleces en el poder de su fuerza, el enemigo no tiene cómo vencer eso. La segunda escritura es 2 Corintios capítulo 10, donde dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y luego dice, derribando todo argumento, todo razonamiento que alega en contra de la verdad de Dios, de que yo conozca, que yo viva esa verdad de Dios. Y trayendo todo pensamiento, fíjense lo que dijo el versículo 5 de Romanos 8, si pienso en las cosas de la carne, de la naturaleza humana, entonces soy de la naturaleza humana. Y si pienso en las cosas del Espíritu, entonces soy participante en la naturaleza divina. Trayendo todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Así que cuando se desata esa lucha que Álvaro nos compartía de cómo puedes estar bien si los demás no están bien, necesitas entender ese escenario y aprender a permanecer en comunión, no darle lugar a ese reto a la verdad. ¿Sí? Esas palabras vienen de Dios, se originan en la promesa de Dios, son congruentes con la verdad de tu adopción, pues obviamente no. Entonces, si tú les das lugar, empiezas a luchar, porque has elegido ocuparte de lo que el enemigo está trayendo frente a ti. Pero si permaneces en Dios diciendo, Padre, gracias porque soy adoptado por ti, y ahí tu conversación personal, no tienes que aprender unas frasecitas especiales, mágicas que decirle a Dios. Es tú y Él platicando, conviviendo, y rechazas recibir argumentos y razonamientos y pensamientos que no obedecen a esta verdad. Entonces podemos llegar a donde Nara nos comparte la certeza de que Dios va a resolver a tu favor. Eso es maravilloso. ¿Quién más quiere compartir algo o comentar? Nadie quiere comentar. Bueno, vamos entonces a resumir. El versículo 7 dice, los designios de la carne
de la naturaleza humana son enemistad contra Dios. ¿Qué es un designio? Un designio es el resultado de un diseño. Esto fue hecho para esto. ¿Sí? Y eso es lo que hace. Entonces su objetivo, su meta, su propósito y su trabajo es producir este resultado. Y entender esta verdad para mí es un resumen de todo lo que nos está diciendo el Espíritu Santo aquí, ¿no? Si yo elijo, y es electivo y siempre va a ser electivo, participar y someterme a la naturaleza humana, entonces esto resulta en enemistad contra Dios. Bueno, esto Dios lo ha dicho desde siempre. Y me encanta cómo lo pone en diferentes partes de la Escritura. Estoy pensando ahorita en 1 de Juan, capítulo 2, donde dice que todo aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Sí? No hay manera de reconciliar las dos naturalezas, son opuestas. Y el hecho de que Dios haya amado y ame a la humanidad no quiere decir que compagina. ¿Sí? Esta es la grandeza del amor de Dios, que puede amar a su enemigo, el humano. ¿Sí? Que cuando Dios extiende su amor hacia cada uno de nosotros, en nuestro estado humano, está amando a su enemigo. Yo no sé si tú te has visto allí, porque es muy incómodo verte en decir, soy enemigo de Dios. No, si yo creo en Diosito. No, si yo tengo mucha devoción a Dios. Si yo le sirvo, si yo esto. ¿Sabes qué? Estás en la naturaleza humana, entonces tu estado de ser es enemistad contra Dios. Aquí está. Y cuando elijo irme a lo humano, estoy eligiendo el designio de la naturaleza humana, enemistad contra Dios. Nos podemos remontar al inicio de la naturaleza humana, que es cuando Adán y Eva toman la decisión de rechazar su relación con Dios para conocer el mal. Y te das cuenta por qué es enemistad contra Dios. Y lo puedes ver en la actitud resultante en Adán. Cuando Dios viene a hablar con él, le dice, ¿qué es esto, Adán? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y no ves nada de humildad, ni de arrepentimiento, ni de nada en Adán. Lo que ves es, pues la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Es un desafío, es un reto, es una enemistad. Y luego lo ves multiplicado en Caín. Cuando Dios viene a hablar con Caín y le dice, Caín, el pecado está a la puerta. No le des lugar a que te domine. Y entonces Caín le dice, se rebela contra Dios, va, mata a su hermano, Dios regresa a hablar con Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guardia de mi hermano? Y cuando Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, Caín todavía se porta como un enemigo con Dios. Pues ahora me vas a matar o me vas a maldecir y cualquiera que me encuentre me va a matar. O sea, es una naturaleza terrible. Y el hecho de que la disfracemos con religión no quiere decir que es amiga de Dios. Si quieres la prueba de eso, mira a todo el asunto de Jesús con los religiosos. ¿Sí? Toda su religiosidad, incluyendo a Saulo de Tarso, que ya transformado es el apóstol Pablo,
resulta en homicidio. Decidieron matarle, tomaron consejo para matarle y ejecutaron su plan, según ellos, ¿no? Entonces, ¿en qué somos diferentes de esas personas si elegimos continuar en la naturaleza humana? En nada. ¿Sí? En nada. Este es el dictamen de Dios. Y por eso el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros para enseñarnos a ocuparnos de la naturaleza divina, de participar. ¿Cómo? En comunión. ¿Cómo? Siendo hijos, diciendo Abba, Padre, platicando con Él, escuchándolo, aprendiendo a hacerle caso a Dios en tu espíritu y aprendiendo a conocer su voz y a rechazar lo que no es su voz, que es de lo que tú nos hablabas, Álvaro. Eso no fue voz de Dios diciéndote, ah, sí, qué chulo, ¿verdad? Tu familia sufriendo y tú te sientes muy bien. Eso, si Dios te está dando paz, ¿cómo te va a estar causando desasosiego? ¿Te das cuenta? Y entonces tenemos que saber distinguir, permanecer en comunión, traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo y permitirle a Dios cumplir su promesa, que es lo que Nara llama resolver a tu favor. Esto es maravilloso. Es maravilloso y es un buen resumen de lo que Dios ha querido hablarnos el día de hoy. No sé si hay un comentario final de alguien. Recuerden que no les vemos, así que... Pues nada más, sí, eso de Álvaro, pues es como un resultado de su naturaleza, ¿no? De esa área que ya cambió. Pero como no estamos acostumbrados a funcionar en esa naturaleza, nos saca de onda. Sí, mucho. A mí en el entierro de mi abuela me volteaban a ver con cara de ¿por qué no estás llorando? ¿Y por qué no estás gritando? Y casi les da un ataque a todo el mundo porque no me quedé toda la noche a dormir en el entierro, ya que eso es común allá, ¿no? Pero pues no, ya no funcionan así, ya. Bueno, ya, Gracias, Nara. Claro. Es que es hermoso que una persona parte de esta tierra y Dios te puede dar una experiencia de vida eterna en vez de que sea una experiencia de muerte. Cuando Lázaro murió, recuerdan la historia, ¿no? Jesús vio la reacción de la gente y Él no se conmovió porque Lázaro había muerto. Él se conmovió por el dolor y la muerte operando en la gente a su alrededor, incluyendo a María y a Marta. Imagínense ese reclamo desgarrador que estaba viviendo María y Marta cuando le dicen a Jesús, si tú hubieras estado, Él no habría muerto. ¿Sí? Y Jesús sabe por qué Él no estuvo y le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Si Él no estaba sufriendo porque murió Lázaro, Lázaro había muerto para que la gloria de Dios se manifestara. ¿Sí? Y tu abuelita Nara y tu abuelita Álvaro ha partido para vida eterna. ¿Sí? Pero ahora el chiste está, ellos están disfrutando eso. Cuando partió Rafa y Dios nos mostró la recepción que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo le hicieron a Rafa y nos permitió pues comprender un poquito de eso, cambió todo el escenario, ¿no? de cómo vimos su partida. Y era impactante porque el cuerpo de Rafa
su cara, su rostro reflejaba esa paz, ese gozo, esa confianza y ese reposo. Y lo testificaban los familiares que no están en la adopción con Dios todavía. Entonces, ¿qué pasa si le permitimos a nuestro Padre hacernos participantes de vida eterna, donde la muerte dice yo gané? Y se cumple la escritura de 1 de Corintios 15, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Pero eso tiene que ocurrir en nosotros, ¿te das cuenta? No podemos ser portadores de muerte, ni templos de muerte, ni participantes en muerte. Y por eso es tan fuerte y tan importante lo que hoy Dios nos está hablando. Si me ocupo de la naturaleza humana, resulto en muerte, vivo muerte, participo en muerte y me constituyo enemigo de Dios. Pero si me ocupo de la naturaleza divina, entonces participo en la vida divina y paz. Paz quiere decir, soy uno con Dios. Pues podríamos seguir hablando mucho, pero mejor vamos a vivirlo mucho. ¿Les parece bien? Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Susi, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que estamos viviendo cada uno en diferentes maneras, pero en común, sabiendo que tú nos has adoptado y tenemos esa naturaleza tuya que constantemente nos recuerda de que estás presente en nuestras vidas, que somos uno contigo. Gracias porque el vivir esto es una manera tan diferente de vivir y tener esa paz cuando las circunstancias alrededor están siendo como el enemigo quiere traer y constante estar atacando y todo, pero nosotros tenemos algo diferente en cómo vivir en eso, de ser uno contigo, de permitir tu adopción en nuestra vida. La recibimos, pero a veces no lo vivimos, entonces es una parte de entender cómo tú has dado tu vida para que podamos ser uno contigo, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, disfruten a Dios. Muchas gracias. Bendiciones, un abrazo. Tengan buena semana. La semana.